Antes de cruzar un río en el Amazonas, muchos pueblerinos soltaban un buey viejo y debilitado al agua. No era un sacrificio místico, era distracción. Un cuerpo entero para que las pirañas se enfoquen y dejen pasar al resto del ganado sano. Así comenzó una historia de misticismo sobre este feroz pez, respetado por muchos y temido por otros. Lo que sigue son 10 mitos que demoleremos con datos reales, porque el cine y la cultura popular han hecho estragos en este bello animal. Comencemos por el clásico mito hollywoodense. Una persona se convierte en huesos en 5 segundos. Esta creencia fue fortalecida gracias a una supuesta experiencia que tuvo el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en una expedición a Brasil en el siglo XX. En su viaje, el histórico presidente aseguró que en cuestión de 2 minutos escasos, una vaca fue devorada en un río por un enorme cardumen de pirañas. Eso lo llevó a escribir un libro en donde narra distintos incidentes y se refiere a las pirañas como el pez más feroz del mundo, capaz de devorar a un hombre vivo. Y en él narra varias historias de ataques que le llegaron a través de sus compañeros de expedición. De esta forma, con los años venideros, se fue creando mucho contenido audiovisual, como la famosa película Piraña de 1978, en donde no se hizo más que enfatizar esta idea de que son animales sedientos de sangre humana. La verdad, los casos documentados de pirañas contra humanos se dan en cuerpos que quedaron en descomposición en el agua, después de pescar una y acercar el dedo a la boca sin querer. En situaciones en donde cardúmenes de pirañas se encuentran en frenesí alimenticio y justo una persona está cerca, entonces atacan de forma incidental. Las pirañas son principalmente carroñeras o cazadoras de peces pequeños y no son una máquina devorahombres como te han hecho creer. Así que la próxima vez que entres a un río que reporta presencia de pirañas, debes nadar con precaución, pero no por las pirañas. ¡Hola! A veces la corriente del agua es más peligrosa que un pez pequeño. Y la sola idea de que este pez puede aniquilar a presas rápido ha provocado la creencia de que es el animal con la mordida más fuerte. Y si vienes siguiendo este canal, sabrás que es completamente falso. Si bien la piraña negra puede generar fuerza de mordida 30 veces su peso corporal, no es la más fuerte en general. Su mordida alcanza los 320 newtons, que no es poca cosa, pero se ha considerado que otros peces como el pez Goliat africano podría equipararla o incluso superarla. Así que claramente estamos ante un mito más. No es ni de cerca el animal con la mordedura más fuerte. Apuesto a que te has encontrado en aquella situación incómoda de no querer meterte a un río porque temes que una piraña te lastime. Y te han llamado niña por acobardarte. Y déjame decirte, tus amigos tienen razón en esto. Verás, las pirañas, al igual que como muchos otros peces, poseen un sentido de la escucha muy agudo, capaces de detectar vibraciones en el agua a una distancia respetable. De hecho, tal es así que son capaces de detectar la caída de objetos o alimentos al agua. Se trata de una agudeza en sus sentidos que les garantiza ir rápidamente a su presa. Un estudio en 2007 llevado a cabo en Surinam notó una correlación muy interesante entre el derrame de alimentos en el agua y el ataque de pirañas a personas. Y no es que las pirañas sean devorahumanos. Lo que ocurrió es que confundieron el sonido en el agua con una potencial presa, mordiendo en el camino a las personas. En situaciones normales, el ser humano no entra dentro de la lista de presas de pirañas, por lo que esto se presta en situaciones excepcionales. A menos que no las incomodes o generes mucho caos, no te harán nada. Incluso si te hieres con una espina y sangras un poco, el riesgo sigue siendo bajo. Porque si tenemos que hablar de sangre, bueno, las pirañas son buenas detectándola, pues pueden identificar una gota de sangre en 700 litros de agua.
Pero en un río con corriente en constante movimiento, una simple herida puede pasar desapercibida. La cosa cambia un poco cuando el entorno es precario y están en etapa de crianza. La gravedad y rabia con la que se les acusa a muchas pirañas ha sido exagerada por la gente, pero hay cierto trasfondo detrás de este comportamiento. Las situaciones de alto peligro, como el bajo nivel de agua, que termina provocando la migración de muchas de sus presas, provoca una urgencia de cuidado extremo de sus huevos para garantizar la supervivencia, ya que no hay alimento disponible y hay más depredadores alrededor. Meterse con sus crías en este contexto puede despertar una actitud violenta por parte de las pirañas. En resumen, las pirañas le temen al Homo sapiens, pues es un animal al que no acostumbran ver, al igual que ocurre con otros animales, como los osos pardos, los lobos, los tiburones y prácticamente cualquier criatura grande y aterradora con dientes. Las pirañas te dejarán en paz si tú las dejas en paz. Así que deja de preocuparte y diviértete con tus amigos en el río. Tal y como ocurre en todo el reino animal, no existe una sola especie de piraña. Hay más de 30 especies y cada una posee su alimentación específica. Contrario al mito, muchas pirañas son omnívoras. Comen frutas, semillas, insectos y carroña. Algunas especies como la Serrasalmus cerulatus comen más vegetales que pescado. De hecho, el famoso pacú, Mileus pacu, conocido en toda Sudamérica, pertenece a la subfamilia de las pirañas y es un pez prácticamente herbívoro. Y las que son carnívoras, muchas ni siquiera son agresivas. La piraña que mayormente ves en películas es la Pigocentrus natereri, o también llamada piraña común o piraña roja. Y no es tan agresiva como te la muestran, y además su presencia solo se limita a unos cuantos ríos de Sudamérica, por lo que es improbable que te la encuentres en el mar, así que otro mito derribado. No sería raro que por su supuesto comportamiento sanguinario llegues a creer que son caníbales. Bueno, hablemos un poco de eso. Las pirañas suelen habitar en ambientes variados de la zona tropical y subtropical de América del Sur. Sin embargo, suelen enfrentarse a situaciones que las obligan a tomar decisiones difíciles, como la de comerse unos a otros. Se ha demostrado que, en casos de sequía, el aumento de temperatura del agua cambia el comportamiento de las pirañas, haciéndolas más hambrientas. Y a eso se le suma una ausencia de recursos habituales. Estos animales pueden llegar a mantener este comportamiento cuanto menos curioso. Se han conocido casos de pirañas que le han quitado un trozo de aleta a una piraña viva. Es como si tomaran una pequeña porción de su cuerpo como botana. No es algo habitual, pero es una situación extrema a la que sí pueden llegar. Así que sí, en efecto, sí pueden tener comportamientos caníbales. También es posible que creas que las pirañas carnívoras atacan cualquier parte porque sí. Lo cierto es que esto se da solo en cardúmenes caóticos o en frenesí. Un estudio de 1972 en pirañas de vientre rojo, los científicos descubrieron que los peces atacaban con mayor frecuencia a zonas de otros peces, tales como la cola o los ojos. De esta forma concluyeron que se trataba de una estrategia de ataque para inmovilizar más eficazmente a su presa y garantizar correctamente la comida del día. Por lo que no son animales tan impulsivos como te lo han hecho creer, y sí piensan antes de dar su golpe final. El mascotismo y las pirañas no parecen cosas compatibles. Algo anda mal. La gente tiende a creer que solo viven libres y salvajes, pero muchas especies se crían en acuarios desde hace décadas y en distintas partes del mundo. La popularización de este animal, gracias a medios como la televisión y el entretenimiento, ha despertado a muchos fanáticos de la acuariofilia para tener alguno de estos ejemplares en su acuario. ¡Hermosa! Y aunque suene bien,
Esto conlleva problemas, ya que si un cuidador decide dejar libre a una de estas pirañas, al no encontrarse en su hábitat autóctono, se podría reproducir creando una plaga. Recordemos que las pirañas son originales de Sudamérica y al introducirlas en un entorno sin depredadores se podrían generar estragos, por lo que sí pueden ser mascotas, pero requiere un cuidado muy específico y jamás debes liberarlas si no son de esa región. Si has tenido la oportunidad de pescar una piraña, habrás notado que cuando la sacas a la superficie, emite un ruido muy curioso parecido a este. Es único en su especie y los científicos han encontrado que efectivamente sí intentan comunicar algo a través de estos sonidos. Un equipo de especialistas belgas descubrió que las pirañas realizan distintos tipos de vocalización en diferentes situaciones. Si se encuentran contra otro macho, comienzan a hacer sonidos cortos y bruscos que suenan similares a ladridos. Estos lo utilizan como una advertencia del tipo: "No te metas conmigo, amigo". Y cuando luchan contra otro pez, emiten gruñidos bajos o ruidos sordos, lo que los investigadores creen que comunican una amenaza más directa para los otros peces. El pez hace estos dos sonidos usando su vejiga nadadora, un órgano que contiene gas y que mantiene a los peces a flote. La combinación de aire junto a la movilización de branquias y boca generan este sonido tan característico que se asemeja al de un perro. Así que sí, esto más que un mito es un hecho probado empíricamente. Una sola piraña da miedo, pero 50 juntas provocan pánico. Parte de la infame reputación de las pirañas se debe al hecho de que a menudo cazan en cardúmenes numerosos. Y aunque esto podría parecer una técnica de caza superventajosa, ya que una mordida fuerte multiplicada en un mayor número garantiza una caza eficiente, la realidad es que las pirañas hacen esto por algo insólito. Sienten miedo. Las pirañas no son superdepredadores, realmente son presa de muchos animales como caimanes, aves, delfines de río y otros grandes peces. Por lo tanto, viajar en cardúmenes numerosos tiene el efecto de proteger al pez de los ataques. Además, la estructura del banco tiende a tener una jerarquía de peces más grandes y viejos hacia el centro y peces más jóvenes en los bordes exteriores, lo que sugiere que la seguridad podría ser la verdadera motivación. En 2005, los investigadores analizaron el comportamiento en pirañas de vientre rojo cautivas y descubrieron que los peces respiraban más fácilmente al reunirse en grupos grandes y respondían con más calma a ataques simulados de depredadores. Así que ya sabes, no se reúnen en grandes cantidades por voracidad, sino porque son conscientes de su vulnerabilidad y buscan protegerse entre sí. Puro trabajo en equipo. Y en algunas partes del mundo se arman buffets con ellas. Por exótico que parezca, en muchas zonas de Sudamérica se comen con normalidad. En el Amazonas, muchos consideran que estos platos son un tabú extraño. ¡Está entre mis dientes! Otros las consumen como afrodisíaco. En regiones como la zona del litoral argentino, se cocinan las famosas milanesas de palometa. Esto debido a su gusto salado característico y por el hecho de que no poseen demasiadas espinas con respecto a otros peces. Tal vez sea hora de dejar atrás el mito de las pirañas malvadas y disfrutar, en su lugar, de un buen plato de sopa de pirañas. Llegados a este punto y habiendo desmitificado a este maravilloso pez, surge la pregunta de ¿por qué le tenemos tanto miedo a las pirañas? Siempre le hemos temido a lo desconocido, más si viene desde el agua. Piensa en el kraken o en el mismísimo tiburón. Jamás pensamos que esa fascinación nos llevaría a mitificar un pez tan pequeño como la piraña. Las películas y la televisión amplificaron aún más ese miedo, creando innumerables mitos hacia un animal que no lo merecía. Al final del día, las pirañas cumplen su rol como un eslabón más de la naturaleza. No hay que castigarlas, hay que cuidarlas. Con los años su hábitat se achica, y eso habla mucho del mal que les hemos hecho.
La próxima vez que alguien te diga que las pirañas te dejan en huesos en segundos, recuérdale que con ese discurso se extinguieron muchas especies. Dato a gato, cambio y fuera.